Bendiciones a todos, este es tu podcast Curiosidades Teológicas y este es tu episodio número 2. Mi nombre es Migdalia Vázquez y estaré cada jueves a las 8 de la noche conversando contigo sobre esas cositas de teología básica que todo ministro cristiano, independientemente de la denominación a la que pertenezca, debe saber. Quiero agradecer a todos los que se han tomado de su tiempo para escuchar el primer episodio, pero quiero agradecer a un grupo de mujeres espectaculares que cogieron el taller de podcast conmigo y cuando salió el primer episodio me dejaron notitas felicitándome, dándome su apoyo. Las voy a mencionar. Quiero darle las gracias a Joana Caro, que nos escuchó desde Perú, a Anita Rivera, a Ana María Díaz, a Omaira Pérez, a Carla Nieves, a Cardona Lucé, a Erika Torres y a Claire Salas, que también nos dejó una notita desde Perú. Ya aquí estamos en nuestro segundo episodio. Estoy muy feliz de hablar contigo nuevamente y poder compartir toda la enseñanza que tengo aquí para ti. Está espectacular. En el primer episodio te adelanté que hoy vamos a estar hablando sobre los manuscritos del Mar Muerto. Y voy a comenzar con esta oración de felicitación. Mira, escuche esto. Mi felicitación más cordial por el descubrimiento más importante de manuscritos en los tiempos modernos. Esta fue la reacción de W.F. Albright. Él es un arqueólogo bíblico de Estados Unidos cuando se enteró por primera vez del descubrimiento de estos manuscritos en el área del Mar Muerto, en el área de Qumran. Probablemente a estas alturas, cuando se hace este descubrimiento, ya los estudiosos habían abandonado la idea de que aparecieran textos más antiguos de los que ya existían. Los manuscritos del Mar Muerto contienen las copias más antiguas de los libros en el Viejo Testamento. El único libro que no apareció en el Mar Muerto fue el libro de Esther, pero todos los demás que usted tiene en su Biblia y que tienes tú en tu Antiguo Testamento están allí. Adicional a los textos bíblicos, también fueron encontrados manuscritos que no se conocían. Ahora mismo, pues eso se llaman los denominados apócrifos. Y también se encontraron libros que describían el comportamiento de la comunidad. Este descubrimiento es de mucha importancia por tres razones principales. Primeramente, estos textos provenían directamente de la comunidad que los escribió. No habían pasado ni por el filtro de los judíos, ni por el filtro del Vaticano, ni por el filtro de ninguna otra corriente religiosa. Tenemos que recordar que tanto el judaísmo como el cristianismo destruyó muchas obras que no se acomodaban a las creencias y las destruían. Así que el hecho de encontrarlos y que pasaran directamente a las universidades, a las academias, pues ya de por sí le dan una credibilidad grande. Lo segundo es que cuando tú los comparas con el Códice Alepo del siglo X, que esto es lo más antiguo que nosotros teníamos, pues nos dan la seguridad de que las comunidades judías leían los mismos libros que nosotros tenemos en nuestro Viejo Testamento. Tienen algunas variaciones, pero la realidad es que son mínimas. Lo tercero era que los escritos del Mar Muerto nos dejan saber las costumbres de la comunidad, cómo se vestían, qué comían, cómo se purificaban, en qué creían, cómo eran sus relaciones con otras comunidades, y esta información pues nos ayuda a comprender el judaísmo en el que se comienza a desarrollar el cristianismo, porque estamos hablando de la misma época, la misma etapa del Jesús histórico. O sea, estos escritos estaban allí a la misma vez que Jesucristo estaba caminando por esta tierra. Los textos se encuentran en su mayoría en hebreo, aunque también hay algunos que están en arameo. También se encontró algo en griego. La cantidad de fragmentos está sobre los 40,000 y de esos fragmentos han podido unirlos y encontrar 800 manuscritos. Entre ellos resaltan varias copias del rollo de Isaías que están muy bien preservadas. Un libro que se llama La Regla de la Comunidad, que era como digamos la constitución de nosotros. Y bien interesante es que hay un rollo de cobre. Y este rollo lo que tiene es como un mapa. Lo que tiene son instrucciones para encontrar unos tesoros escondidos que la realidad es que al sol de hoy nadie los ha encontrado.
Aunque este hallazgo nos pone muy cerca de las fechas del Jesús histórico y ha traído conocimiento para comprender el judaísmo en el tiempo de Jesús, hay que estudiarlo cuidadosamente porque no podemos hacer generalizaciones. Los judíos de la época estaban divididos en varias sectas. Si usted verifica en la Biblia, usted va a encontrar que están los saduceos, los fariseos, los celotes. Sin embargo, la evidencia histórica nos lleva a creer que estos escritos son de un grupo que se llamaban los esenios. Los esenios vivían cerca del Mar Muerto, que es un cuerpo de agua salada que se encuentra en medio de Israel, Jordania y Palestina. Si usted busca en la Biblia, no vas a encontrar Mar Muerto como tal. Pero si, por ejemplo, buscas en Josué 3:16, vas a encontrar que te habla del Mar de Arabá. Y el Mar de Arabá decía Mar de Arabá, el Mar Salado. Es el mismo lugar, el Mar Muerto. Entonces es allí donde un joven pastor de la tribu beduina perdió una de sus cabras. De eso era que te contaba en el primer episodio. Perdió la cabra. La cabra se metió por una cueva y él, para tratar de sacar la cabra, comienza a tirar unas piedras y se da cuenta que rompe algo. Y recuerde que en esta zona es muy normal encontrar cosas, así que quizás él pensó que se había encontrado un tesoro y va a verificar qué fue lo que rompió. Al bajar a la cueva y rescatar su cabra, descubrió un almacén de documentos. Encontró 8 jarrones vacíos, uno lleno de tierra, pero había uno que tenía 3 manuscritos. Unos días después volvió a entrar y encontró manuscritos adicionales. En la actualidad, este lugar es lo que se le conoce como la Cueva 1, que contenía los primeros 7 manuscritos y ellos siguen siendo los mejores conservados. Los documentos los dividieron en 2 y le vendieron unos se los entregaron a un joven que se llamaba Cando, y Cando se los vende al arzobispo de la iglesia ortodoxa en Siria, Atanasio Jesús Samuel. Le vende estos documentos a él, mire la cantidad, impresionante, por $97.20, el equivalente a eso. Él compró una copia del libro de Isaías, una copia de la regla de la comunidad, un libro que se llama el Pesher de Habacuc, que es como un comentario del libro de Habacuc, y el más interesante, que es el Génesis apócrifo. El Génesis apócrifo está escrito en arameo y es un texto que trata sobre los patriarcas y amplía la visión histórica de lo que ocurrió entre el capítulo 5 y el capítulo 15 del Génesis bíblico. Y de este documento no existe más ninguna copia. Este es el único que existe en el mundo. La segunda parte del lote fueron adquiridos por un joven llamado Faidi Sahali. Él era un anticuario en Belén, pero él se los llevó al doctor Eleazar Sukenik. El doctor Sukenik era el rector de la Universidad Judía de Jerusalén. Y la importancia del hallazgo, pues él la detectó de inmediato. Obviamente, esto era un estudioso. Y él adquirió la regla de la guerra, el rollo de los himnos y otra copia del libro de Isaías. Ahora, ya para el 1948, llega a la Escuela Americana de Jerusalén el primer lote de los manuscritos. Y en ese momento es que se hace público el hallazgo. Cuando Sukenik, el doctor, se dio cuenta que la escuela americana tenía una parte, pues no le quedó otro remedio, diría yo, que admitir que la Universidad Hebrea también tenía parte de los manuscritos. Como usted comprenderá, esto es una zona de conflictos militares bien serios, así que no fue hasta el 1949 que los investigadores pudieron visitar las cuevas donde los textos fueron hallados. Mientras se comenzaban los estudios arqueológicos, el metropolitano Atanasio Josué Samuel, que fue el que compró la primera parte, que la compró por $97, ¿te acuerdas? Pues ahora los va a vender. ¿Quieres saber en cuánto los vendió? En $250,000. Wow, es impresionante, ¿verdad? El valor de documentos como estos. Al principio el estudio de los libros era bien difícil, pero para los años 90 la Israel Antiques
Authority. Autorizó el acceso a los manuscritos a todos los investigadores y actualmente la mayoría de estos manuscritos se encuentran en el Santuario del Libro, que está dentro del Museo de Israel. Entre varias investigaciones se han encontrado sobre 20 cuevas, pero solo en 11 se han encontrado manuscritos, aunque en la cueva número 12 se sospecha que hubo algún tipo de robo, que fue saqueada, y podría ser que, ¿verdad?, que en el futuro aparecieran documentos adicionales. Estos documentos están escritos en cuero de animal, casi todos, y hay una minoría en papiro. Son miles de fragmentos que se encontraron desde 1947 a 1956. La reconstrucción de los manuscritos es más fácil si el libro es conocido. Por ejemplo, los fragmentos de Isaías, pues eso fue fácil porque ya nosotros tenemos un libro de Isaías con el que podíamos comparar. Ahora, los manuscritos que aparecieron por primera vez, estos han sido un poquito más difícil. Mire, y esto es como un rompecabezas, porque estos son piecitas pequeñas, y los científicos tienen que pegarlas poquito a poco para no dañarlas, hasta descifrar qué es lo que dice. Por ejemplo, del de Isaías hay 21 copias. De hecho, es bien interesante que en el Nuevo Testamento también el libro de Isaías es el libro más citado. Esto nos dice que para los judíos este libro era importantísimo. También se encontraron copias del libro de Jubileos. Esto es un libro apócrifo, del libro de Enoch, que es otro libro apócrifo, aunque estos textos eran conocidos por las iglesias cristianas primitivas. Diferentes teorías surgen al momento de los hallazgos. Unos pensaban que eran cenizas, y te voy a explicar qué es lo que era una ceniza. Una ceniza eran las cámaras en las sinagogas donde se desechaban los textos que no servían. Eso fue lo que ellos primero pensaron, pero luego pensaron también que como esta área fue invadida por Roma, en algún momento todo el mundo salió corriendo, cogió los escritos de las bibliotecas de Roma y se los había llevado a esconderlos en estas cuevas en el desierto. Pero estas dos teorías eventualmente, según continuaron los estudios, pues perdieron su validez porque los descubrimientos arqueológicos evidenciaban algo diferente. Y lo que ocurrió fue que entre 1951 y 1956, Roland de Vaux excavó el área y encontró una ciudad. Encontró todo el andamiaje completo de cómo vivía una comunidad, y esa es la zona a la que se le conoce como el Qumran. Los estudiosos piensan que la comunidad que vivía en el lugar eran los esenios, eso ya se lo dije anteriormente, pero que este descubrimiento era parte de su biblioteca. Entre las evidencias para este planteamiento se encuentra el hallazgo de mesas, de tinteros, así que parecía que había un área específica para escribir los manuscritos. Es importante establecer que en los edificios como tal no se encontraron manuscritos. Eran unas estructuras bien impresionantes, preciosas. Aparentan tener un sistema de cisternas o de piscinas escalonadas que los estudiosos piensan que eran para la purificación. Ellos tenían rituales buscando la santidad, buscando la pureza, y esto hacía que ellos fueran un grupo de judíos diferentes a los que se encontraban quizás en Jerusalén. Muchas cerámicas fueron encontradas en el lugar, lo que deja saber que también ellos comían en comunidad. También se encontró un cementerio, es el cementerio más grande antiguo de Israel, se encuentra allí en Qumran, y existe la teoría de que la comunidad que vivía en Qumran pues también tuvieran unas costumbres de celibato. Hay historiadores que mencionaron este grupo de los esenios, como lo fueron Flavio Josefo, Alejandro Filón y Plinio el Viejo. Ambos, los tres que son historiadores de la época, dejaron información sobre ellos. Te voy a dar una cita que dice así: cualquiera que buscara la admisión en la hermandad esenia, nos explica Josefo, debía pasar un periodo de prueba de 3 años. Durante el primer año vestía un hábito blanco y una faja que era característica de la secta, y llevaba consigo una pala pequeña que todos los esenios utilizaban para cavar una letrina, de acuerdo con las instrucciones en Deuteronomio 23, versículos 12 al 14.
Al final del primer año, el novicio era admitido a la purificación ritual con agua, pero debían pasar 2 años hasta que se le considerase preparado para su admisión en la comida comunitaria. Esto lo escribió Flavio Josefo, y si notas que en esta descripción podemos ver las razones que respaldan la teoría de que los esenios eran los que ocupaban esta área. Los estudios arqueológicos del área nos enseñan las piscinas, ¿verdad? Vemos en el escrito de Josefo que tenían una rutina de purificación, y también tenemos la evidencia de que practicaban el celibato. Y Plinio y Filón, que son los otros historiadores, también confirman esta información, aunque había un grupo aparte, según Josefo, que esos sí creían en el matrimonio. Los hallazgos arqueológicos establecen una gran cantidad de varones en el cementerio y pocas mujeres en los alrededores. Hay una hipótesis que se llama la hipótesis de Groningen, que establece que esto tiene que haber ocurrido del año 134 al 104 antes de Cristo, porque en esa hipótesis se conoce que un grupo de sacerdotes esenios que tenían un líder como que se llama, ellos le decían el maestro de la justicia, deciden separarse del resto de los esenios, ya que tenían demasiadas diferencias, y una de ellas era el calendario y otra de ellas era el cumplimiento de la ley en el templo. De los escritores más famosos de este tema podemos encontrar a Dupont y a Sommer. Puede buscar estos libros. Yo le voy a dejar en la descripción del episodio, le voy a dejar varios libros para que usted pueda conseguirlos y seguir leyendo sobre este tema. La teoría de que los esenios eran los residentes en las ruinas de Qumran para el tiempo de Jesús es aceptada por la mayoría de los estudiosos. No obstante, no existe evidencia histórica que indique que los esenios sabían sobre la existencia de Jesús. Para el cristianismo, el descubrimiento de los rollos sigue siendo muy importante, pero no contiene referencias directas a personajes bíblicos como Juan el Bautista, como Pablo o como el mismo Jesús. La realidad es que nos permite ver cómo pensaban los judíos de la época, pero en ningún momento los personajes que nosotros conocemos se mencionan. Ahora, cuando vamos al Nuevo Testamento y buscamos la historia de Juan el Bautista, se nos hace referencia a que él fue profetizado en el libro de Isaías, ¿verdad? Sabemos que él es la voz que clama en el desierto. En los manuscritos del Qumran encontramos un documento llamado La Regla de la Comunidad, del que le hablé ahorita. De ese documento existen 12 copias, y cuando uno estudia ese documento nos damos cuenta que las idas al desierto no eran por persecución, sino que era para no caer en pecado y no caer en iniquidad. Ellos se alejaban porque ellos querían. Este era el caso de Juan el Bautista, y los esenios tenían esta costumbre, pero no hay evidencia alguna que vincule a Juan el Bautista con la comunidad de Qumran. De hecho, su enseñanza era muy diferente. Mire, Juan creía en un solo bautismo de arrepentimiento. Los del Qumran creían en una costumbre de purificación diaria y la podían repetir varias veces al día. Así que Juan, cuando se encuentra con Jesús, usted sabe que él lo identifica como el Mesías esperado. Y otra de las cosas que nos deja saber que Juan no creía lo mismo que los esenios era que los esenios esperaban 2 Mesías en vez de uno. Ellos esperaban un Mesías sacerdotal que viniera de la tribu de Leví y otro Mesías como rey del linaje de David. Así que aunque podemos identificar parecidos entre los esenios y los cristianos, como lo provee Hipólito de Roma en su escrito La refutación de todas las herejías, y según explicado en uno de los libros que usé para buscar esta información, que te lo voy a dejar, es el autor se llama Bruce. Este es F.F. Bruce. F.F. Bruce, una de las cosas que explica es que aunque se parecían algunas cosas, pues no era igual. Bueno, aquí te di bastantes detalles introductorios sobre estos manuscritos del Mar Muerto. Ellos continúan siendo una fuente de estudio y análisis bien importante, tanto para la teología, para la historia, para la arqueología y hasta para otras disciplinas académicas. Gracias a su descubrimiento, pues se ha fortalecido muchísimo el conocimiento sobre el judaísmo del primer siglo y de sus creencias, y ahora hay hasta una ciencia que se llama la qumranología.
Como todo descubrimiento que ha ocurrido después de establecido el canon, pues ya usted sabe que trae muchas interrogantes de los libros que no han sido incluidos y que es evidente que las comunidades de estos tiempos los leían, los estudiaban, creían en ellos. Ciertamente la importancia de este descubrimiento es mucha. Y yo espero, ¿verdad?, que podamos seguir llevando este conocimiento a otras personas que no necesariamente tengan estudios teológicos y que usted pueda compartir el conocimiento entendiendo bien lo que está ocurriendo. Así que voy a terminar aquí por hoy, pero voy a seguir trayéndole más detalles de los manuscritos del Mar Muerto en esta primera serie de este podcast. Así que si tú eres uno de esos ministros o creyentes que hay conocimiento adicional que te gustaría recibir, yo espero que te quedes escuchando este podcast conmigo. Vamos a estar aquí todos los jueves a las 8 p.m. No puedes perderte el próximo episodio. Voy a entrar más profundo en los escritos del Mar Muerto, pero me voy a ir por los apócrifos. ¿Por qué libros se encontraron? ¿Qué dicen algunos de esos libros? Que yo sé que hay curiosidad en esa área y este podcast es curiosidades teológicas. Así que nos vemos aquí la próxima semana. Si tienes algún tema que te gustaría discutir conmigo, que tienes mucha curiosidad, puedes buscarme por Facebook, Migdalia Vázquez León, y te doy las gracias por dedicarme estos cortos minutos. Y recuerda que en las notas del enlace te voy a dejar varios de los libros con los que estuve trabajando hoy. Si encuentras valor en este contenido, te pido que compartas este episodio en tus redes, en tus chats, y nos vemos por aquí el próximo jueves a las 8 de la noche. Esta fue tu amiga teológica Migdalia Vázquez y este fue tu podcast Curiosidades Teológicas.